había olvidado la grabación. Y la UPTC, que es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja. Así que es un espacio que tiene como así, motivación hablar de la salud mental en la comunidad. Ese es nuestro enfoque. Y por eso mismo estamos ahí con los amigos de la medicina familiar. Y hoy hablaremos de las cuestiones de trabajo, formación y salud mental. Y vamos a presentar las tres invitadas ahí a medida que se presenten, ¿no? Pero mi colega Ángela María va a hacer una pequeña introducción también sobre el tema. Y ahí vamos. Bueno, pues nada, saludarlas a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Veníamos con la inquietud desde la charla ovejera anterior de poner sobre la mesa esas experiencias en salud mental que vamos teniendo en el marco de la formación de medicina familiar, en el desarrollo del trabajo de la medicina familiar y en general de la medicina. Así que la idea es que podamos hoy conversar un poquito justamente sobre las cuestiones de trabajo, formación y salud mental de aquellos y aquellas que se están formando en el pregrado de medicina y en el posgrado de medicina familiar y también ya ejerciendo como especialistas en diferentes espacios, pensando que este escenario sea también un espacio de promoción de la salud, entendida como ese cuidado en la vida que podemos tener todos, ¿no? Con todos y con todas. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a recibir a la doctora Luisa Dinarte, si la quieres presentar, por favor. Certo. Bem, então, a nossa colega Luísa Teixeira, ela é médica residente em Medicina de Família e Comunidade, como chamamos aqui no Brasil, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e também presidente do Movimento de Residentes e Jovens Médicos Familiares no Brasil. Então, Luísa, contigo a palavra. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Vocês me escutam bem, apesar do barulho, ou querem que eu ligue o celular? Tá bem, dá para escutar. Bem? Beleza. Posso falar em português? Então tá, vou tentar falar bem devagar. Eu fiz uma apresentação para compartilhar com vocês, porque como eu ia ser a primeira a falar, eu pensei da gente falar um pouquinho, né, do porquê que é importante a gente estar abordando a saúde mental para os profissionais e para os estudantes da medicina familiar e de outras áreas da saúde. Vou compartilhar aqui. Então... Beleza, vocês estão vendo? Então, quando eu pensei em falar desse tema, é um tema muito amplo, né? A gente pode abordar muitas coisas, muitos estilos do que é saúde mental, do que acomete. E aí, a primeira coisa que eu pensei em falar é como que está o nosso cenário aqui no Brasil. No Brasil, quando a gente pensa em burnout, a gente vê que as pessoas que mais apresentam burnout são os profissionais da saúde, que são cerca de 33,8% dessas pessoas com burnout têm essa profissão. E na PS, o cenário ele é ainda mais grave, né? Na atenção primária à saúde, a gente chega a ter um esgotamento profissional de 59,4% em alguns estudos locais, né? Não é um estudo do Brasil inteiro, mas são estudos regionais e todos seguem esse mesmo padrão dos que eu olhei. E aí, em Montes Claros, que é uma cidade de um estado aqui do interior do Brasil, a gente viu que, num estudo, que a taxa de permanência, né, de quanto tempo que esses profissionais vão ficar atuando, é cerca de 20 meses. Então, menos de 2 anos que eles conseguem continuar nessa profissão. E aí, por que, né, que a gente tem
essa sobrecarga tão grande na PS. E aí, para contextualizar, né, o que é essa síndrome de burnout que a gente estava falando no slide anterior? É justamente esse esgotamento psicológico, essa despersonalização, o profissional não sabe mais, não se reconhece mais, e a redução da realização que ele tem no trabalho. Então, ele não acha mais o que ele está fazendo bom, nem que está valendo a pena. E aí, além do risco para o profissional, a gente tem o risco para o paciente também, de estar ocorrendo erros médicos e de condutas incorretas mesmo desses profissionais. Mas aí por quê, né? Será que existe esse profissional, ele não é bem capacitado pela residência ou não é bem capacitado pela graduação? Será que o serviço demanda mais dele? Será que é um problema de estruturação da nossa atenção primária? E a gente fica nesse questionamento de por que esse profissional está com essa saúde mental tão ruim. E aí, nesses questionamentos, surgiu um novo termo que chama gaslighting. Porque alguns profissionais, eles se viram no lugar de que, quando falava burnout, eles se sentiam como se eles não fossem resilientes. Alguns gestores, alguns chefes de serviços falavam, esse é o cenário da atenção primária, do hospital que você trabalha, e você tem que se adaptar a ele. É assim que a gente tem uma demanda muito alta, você tem que atender em um tempo menor, você tem que se adaptar a esse serviço, e colocava essa culpa de não estar aguentando no profissional da saúde. E aí, será que realmente é o profissional da saúde que não está sabendo lidar com a nossa atenção primária, com os hospitais ou com o serviço de atender os pacientes? E aí que a gente foi pensar no gaslighting, que é justamente esse novo termo que vai pensar que, às vezes, o cenário atual responsabiliza um indivíduo, o profissional da saúde, por não estar atendendo num tempo muito reduzido, por não estar dando conta de todas as demandas, de ver exames, de ter uma atenção integral ao paciente, e desresponsabiliza o resto, desresponsabiliza o jeito como a atenção primária está estruturada, como que esses chefes de serviço lidam com o profissional, como que está a relação entre esses profissionais desse grupo, e como que a gestão mesmo do Estado está lidando com os problemas de saúde, com a entrega desses serviços. E aí, nessa lógica, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. A residência, né? Eu sei que aqui também tem estudantes da graduação, a gente vai pensar no mesmo sentido, mas falando um pouquinho da residência, que é o que eu estou vivendo agora, né? Será que os residentes não estão preparados para lidar com a atenção primária se a gente tem outros fatores estressores, né? Então, a residência no Brasil, não sei como é na Colômbia, a gente tem uma carga horária de trabalho estabelecida de 60 horas semanais, então é mais do que os profissionais, em geral, da atenção primária, e a maioria dos lugares, os residentes, eles ultrapassam esse período dentro das unidades de atenção primária, dos hospitais que estão inseridos, chegando a carga horárias exorbitantes de 100 horas, principalmente quando está em rotatividade em hospitais. O nosso serviço ele é focado no residente, então se o residente não vai, o serviço ele não funciona. Então, os chefes de serviços, eles estão lá numa função mais de coordenação, mas não atuam diretamente na assistência, então fica tudo na sobrecarga do residente e também da graduação, né, dos internos que estão ajudando ali. Atualmente, a gente não pode ter faltas, mesmo com atestado médico por motivos de doença, a gente tem que repor essa carga horária, independente se foi Covid na pandemia, se foi tuberculose que a gente pegou na comunidade, a gente vai repor tudo isso no final da residência ou em sábados, em turnos offs. A gente tem também uma questão de aumento da responsabilidade com o paciente, então a gente sai dos estudantes, né, da graduação, que não tem nenhum tipo de responsabilidade, já cai direto numa responsabilidade total, então isso é nos estudos isso é apontado também. E uma falta de apoio da preceptoria. A gente vê vários relatos de preceptor falando assim, você não está dando conta, procura outra área, aqui não é para você, em vez de estar realmente fazendo esse suporte que o residente, que o estudante precisa, de entender as suas limitações, de fazer adaptações, de estar apoiando nesse novo mundo que deveria ser, né, realmente de aprendizado. E aí a gente fica nesse questionamento, né? Será que esse modelo de aprendizado, ele é eficiente, ele é o correto, é o que deve ser estabelecido?
E aí a gente vem no termo que é a prevenção quinquenária, né? Não só para reduzir o dano com o paciente, mas para reduzir para aumentar o nosso bem-estar, aumentar a nossa saúde mental. E aí, quando a gente pensa em prevenção quinquenária, a gente tem 4 esferas. A primeira é centrada no médico, no enfermeiro. Eu coloquei médico aqui, né, porque é a minha área, mas médico, enfermeiro, no profissional da saúde, que a gente vai pensar em medidas individuais, principalmente. Então, ele está fazendo atividade física, você está fazendo terapia, acompanhamento psicológico, como que é a sua rede de apoio? Você está vendo a sua família, seus amigos, tem um tempo para fora da residência ou da graduação, né, dos estudos. A gente pensa no paciente, na comunidade. Então, será que os pacientes, eles entendem o que é aquele serviço, onde que ele tem que cobrar os seus direitos, o que é dever do profissional da saúde, o que é da gestão? No local de trabalho também, então ter uma integração maior, um grupo unido, um grupo forte que se apoia internamente é importante, e pensar na questão da administração e do governo e como pressionar essas mudanças que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí, trouxe aqui um pouquinho da experiência. Eu faço residência em VK, que se chama Vila Cosmos, igual o Dinas falou, é um bairro da periferia do Rio de Janeiro. Então, a gente trabalha com comunidade, com favela. Então, é um ambiente muito estressor para os pacientes e, consequentemente, muito demandante para a gente, estressor para os profissionais da saúde na atenção primária. E a gente criou formas de lidar com esses problemas. Então, a primeira questão foi a criação de um clube do livro. Então, para a gente pensar para fora da residência mesmo, a gente escolhe livros e tem um momento que pode ser tanto na clínica quanto fora, de interação. A gente discute o livro, depois faz um piquenique, um encontro no parque, alguma coisa assim. A gente viu que depois de entrar na residência ou na faculdade, a gente não fazia atividade física, então a gente tem um aplicativo que a gente começa a incentivar, a gente posta foto ou mensagem de que a gente está fazendo para estimular o outro a também fazer. A gente tenta fazer dentro da clínica ambientes tipo um café coletivo, um almoço coletivo, para a gente ter esse vínculo tanto entre os estudantes, né, quanto com os chefes do serviço. E a promoção desse espaço seguro, de que o preceptor está ali para ser um apoio e não para ser alguém que está te sobrecarregando e demandando de você. Então, sempre tentar manter esse ensino mais horizontal, em vez de algo de ser vertical, um espaço mais de troca. E os grupos mesmo da própria unidade com a comunidade, com os nossos pacientes, também são um espaço de interação bem bacana. E aí, para finalizar, pensando na esfera e de onde estou falando, do movimento Wainakai, a gente tem que pensar, tá, a gente consegue melhorar minimamente o que eu estou vivendo hoje, mas será que esse é o cenário ideal, que eu quero que as outras pessoas estejam nesse lugar de sobrecarga de trabalho, de altas horas de trabalho semanal? Então, a gente tem que pensar em o que a gente espera tanto da nossa educação médica, quanto do nosso trabalho na atenção primária. E aí a gente tem organizações para isso. No Brasil, para quem está na graduação, a gente tem os diretórios ou centros acadêmicos que, se tiver algum problema, né, na organização de saúde mental, de um professor que está tendo abuso moral, eles vão recorrer a esses centros que são comandados pelos estudantes e vão fazer a representação perante a faculdade. E a gente tem a diretoria nacional, que é quem vai falar isso numa esfera maior em termos de governo. A gente tem também a Associação Brasileira de Educação Médica, que é uma associação científica, mas vai pensar em diretrizes curriculares, o que a gente espera da graduação e da residência. Então, é a partir de lá que a gente consegue também mudar um pouquinho dessas normas. Na residência, a gente, teoricamente, seria uma associação nacional dos médicos residentes, mas ela é uma associação que não é muito funcionante. Precisa de novas eleições, enfim, tem outros problemas. E tem as sociedades científicas, que é a Sociedade Brasileira, com as regionalidades. Então, cada estado no Brasil tem uma associação, uma sociedade de medicina de família, e de cada especialidade tem uma específica. E o Wainakai, que é o que eu faço parte, que é o movimento que vai representar os residentes, estudantes de graduação e os médicos até 5 anos de formado. Então, as sociedades Wainakai, eles são sociedades científicas. Então, eles não têm um poder de
puxar um abaixo-assinado, ter um papel ativo no governo, mas a gente consegue fazer pesquisas, levantar formulários, fazer notas informativas, que é uma forma também da gente tentar e pressionar por mudanças nesse cenário da saúde mental. E tem os sindicatos, que eu vi que tem gente que vai falar aqui, que faz parte na Colômbia, né? Que são justamente esse que tem o poder mais político de estar conseguindo propor mudanças efetivas dentro da gestão, né? De estar lutando, reivindicando essas mudanças. E aí, assim, agora eu acho que fica mais para a gente discutir, né? Para a gente trocar essas experiências, para dúvidas sobre essas organizações ou sobre essas atividades. Enfim, acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Luísa, pela apresentação. Eu já aprendi algumas palavras novas aqui, depois na discussão a gente vai voltar a conversar sobre isso. Então, agora a Ângela apresenta as nossas colegas colombianas, começando pela Karen, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, la doctora Luisa. Las inquietudes que nos vayan quedando, recordarles que las vamos juntando para el último momento de la sesión. Bueno, ahora nos acompaña la doctora Karen Muñoz. Ella es especialista en medicina familiar, docente universitaria también en medicina familiar, miembro de la Asociación de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, SOCMED, y por ahí estábamos hablando tras bambalinas, que también participó en la fundación de Guaynacay, Colombia, hace algún tiempo, así que bienvenida, Doc, y adelante. Hola, buenas tardes. Si se mira la presentación, porfa, me confirman porque... Pincha en la presentación porque se ve creo que el fondo de pantalla. No. Allí, o ya. Estamos viendo tu escritorio. Espérame, creo que va a ser más fácil que tú lo compartas. Sí, vale. Es mejor. A ver. Mientras solventamos el ejercicio de la tecnología en la distancia, yo les voy, muchas gracias por la invitación a estas charlas ovejeras. Como la profe Ángela lo mencionó, soy médica familiar ya hace algún tiempo. También soy profe de medicina y de medicina familiar acá en Bogotá. Y esta tarde he traído algunas reflexiones y mis reflexiones se llaman reflexiones, opiniones, ilusiones desde una oveja para el rebaño o los rebaños. Gracias, profe Ángela. Efectivamente son estas reflexiones que parten desde mi actuar como médica, como estudiante, como profesional, si quieres darle la siguiente. Y una de las cosas que a mí me moviliza es la medicina y la salud narrativa. Si bien creo que hablando desde mi subjetividad, creo que tengo algunos historias trasegadas, pero les dejo mi narrativa de vida. Nací en el año del tigre, así que por favor saquen cuentas de cuántos años tengo. Me considero una mujer trabajadora, urbana, con ansias de montaña y mar. Soy hija del sur de Colombia y del sur del continente, de una isla, de la Urcunina, de una mamá trabajadora y cuidadora que vistió de blanco y de un papá amoroso e ingenioso que aún anda con sus palos y su carnaval. Soy hermana de una mujer increíble, sensata y valiosa. Soy nieta, prima, sobrina de una familia con pasado en el Sibundoy. Esa es una zona del sur selvático de Colombia, que tiene historia en los Andes y futuro en todos los territorios. Soy compañera de historias y de café con Molano y Markakis, de juntanzas y de tinta en la piel, de pañuelos verdes y violetas. Soy amiga de perros y gatos, por si miran a mi gato pasar en algún momento de esta charla o de esta conversa, de suculentas y de libros. Soy cuidadora o fui cuidadora de Pelusa, a quien extraño con toda, desde aquella madrugada gris y ahora mismo conociendo el maravilloso mundo de Cosmo.
Soy estudiante, todavía sigo siendo estudiante a pesar de que ya me he dedicado más a otras actividades. Soy médica, especialista en medicina familiar y docencia. Soy maestrante en algún proceso atrasado por algún motivo que aún no lo logro entender. Soy profe de generaciones de cuidadores de vida y acompañantes de la muerte y soy colega de multitudes errantes. Esa es mi presentación. Por favor, la siguiente. Generalmente, y la mayoría, casi el 90% de las narrativas gráficas que les traigo en la tarde de hoy hacen parte y son tomadas de Mónica Lalanda. Mónica Lalanda es una médica española que hace medicina gráfica. Acá en Latinoamérica tenemos o contamos con algún movimiento de medicina gráfica, pero cuando yo conocí la medicina gráfica, además que mi compañero de vida es diseñador gráfico, me metí más como por el cuento de cómo entender o explicar algunas cosas que nosotros desde la salud no entendíamos o cómo expresarlo, porque a veces andamos, creo, tan enajenados y tan como metidos en un núcleo o en un gueto que nos encerramos en ciertos elementos y eso puede hacer que después tengamos algunos retrocesos y estrellones con nuestro quehacer cotidiano. Cuando entramos a estudiar salud, quizás pensamos que debemos tener todo esto, o nos gustaría decir que tenemos todas esas características, los pies en el suelo, aunque a pesar más adelante algunos colegas de medicina y de las ciencias de la salud no caminen, sino que leviten, los codos resistentes, el sentido común, el tener los oídos capaces de escuchar a nuestros pacientes y sus familias para resolverle los problemas. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Nos piden generalmente o nos exigen en las áreas de la salud y sobre todo en nuestros países, o pedimos a veces desde el ejercicio de formar o de decir que somos profesores, una sintonía intelectual, una sintonía afectiva, práctica, incluso una sintonía económica, social, espiritual. Me ha pasado y es interesante conocer a grupos de estudiantes de pregrados que en sus primeros años o en sus primeros semestres tienen unas formas, unas narrativas, unas historias y vienen de diferentes, aquí en Bogotá confluyen todas las ciudades o territorios del país y es ver cómo a pesar de que pasan los años y los semestres, luego terminan con unas características, el estudiante y sobre todo de medicina o de ciertas disciplinas, entonces ya tiene una marca de celular característica, ya anda o tiene un lenguaje característico, un uso de unos uniformes o de una ropa y me ha puesto a pensar por qué empezamos y cambiamos esas características tan bonitas que tenemos en el lado izquierdo de sus pantallas y buscamos un encalar o un encaje social que muchas veces está pensado en un ideario. Por favor, la siguiente. Y ese ideario creería ser que uno está como con esos ruidillos en nuestras cabezas que a veces en la sociedad, el consumo y nosotros en Latinoamérica y en Occidente nos han vendido esa idea, es así parte de mi reflexión, que somos unos salvadores de vida. Y nos enaltecen o nos enaltecemos. Dale la siguiente y pensamos que somos unos superhéroes, la siguiente. Y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Creería yo o mi afirmación y mi argumento. Dale la siguiente. Quizás porque encontramos en el proceso de entrar con esas características bonitas, organizadas, con esos idearios y esas exigencias intelectuales, económicas, sociales, afectivas, encontramos, y así como Luisa lo mencionaba, algunas actitudes que podríamos denominarlas en algunos espacios como disruptivas, unos comportamientos que pueden ser manifiests en nuestro entorno de formación e incluso en nuestro entorno laboral, en las que está, creo yo, claramente manifiesta una relación de poder dada por jerarquías estructurales y que se ha mantenido por más de que hemos intentado o que han pasado situaciones aberrantes de violencia, de persecuciones o incluso en Colombia tenemos este pequeño sistema de jerarquías y sobre todo pensando en que en Colombia el tema de hablar de derechos laborales o de
derechos de formación, porque provenimos de una sociedad con una historia de violencia, pues eso nos ha llevado a segregarnos y a tenerle miedo a hablar y a trabajar en colectivo y en conjunto, posiblemente. También hemos normalizado esa sistematicidad de las agresiones y también hemos encontrado que a pesar de que ya hay muchos cambios en la formación en salud, con nuevos enfoques pedagógicos, metodológicos, de nuevas prácticas y sobre todo en formación y educación interdisciplinar, todavía creo yo que tenemos dentro de nuestros espacios personas disruptoras que se convierten habituales y hacen que el proceso de formación en salud pueda ser doloroso. Dale la siguiente, por favor. Y es así como ese ejercicio de la formación, tanto del quien forma como por formulado, se ve permeado, posiblemente puede verse permeado por algunos elementos, entre otros yo lo he llamado currículo oculto y colaboradores. Ese ejercicio, y es tan interesante de conocer, aprenderlo, identificarlo, también trabajarlo, ese currículo oculto en nuestra formación en salud, desde uno de los actores que creo, y ahí me identifico como profe de muchas, ya un ejercicio docente de ya de varios años, podría decirlo, colegas que sienten un desinterés en el ejercicio, las habilidades y la formación docente, y no solo eso, sino desde muchos espacios la falta del reconocimiento del ejercicio docente y del ejercicio docente, sobre todo en la salud y en la medicina, porque como bien dicen muchos de mis estudiantes, y en lo cual creo firmemente, el solamente hecho de tener un título de médico, de médica o de especialista, no creo que te dé el ejercicio de tener habilidades docentes. Yo creo que debemos formarnos en un ejercicio de docencia, de aprender y de desaprender. El tema del desarrollo, las habilidades y dónde desarrollamos y en qué contextos desarrollamos esas habilidades, el conocimiento y el aprender y el desaprender de procesos de aprendizaje, de enfoques, de competencias y de algunos elementos que quizás dentro de los profes nos hace falta reconocer, la delegación progresiva, de que existe un proceso metodológico, académico y pedagógico. También como colombiana y en el devenir del desarrollo del ejercicio docente y de formación en salud, las particularidades que tenemos en el formar en salud en nuestro país, porque dependemos de un desarrollo o de un desarrollo de prestación de servicios en salud. Que está en el marco de unos escenarios de formación y práctica, algunos escenarios que se llaman también, los denominamos dentro de nuestra norma colombiana como hospitales universitarios, en donde aún pretendemos, como el inicio del siglo XX, seguir formando en hospitales. Y esa baja o mala denominación, que en algún lado denomina la baja complejidad, todavía le tenemos miedo a ir a formar allá en el ejercicio bonito, interesante e interactivo que nos dan otros contextos, como el formar en la comunidad, en el territorio y en el ejercicio interesante de una articulación bajo una estrategia de atención primaria efectiva, realista y ajustada al contexto. Dale la siguiente, por favor. Y es así como posiblemente puede suceder esto, y esto es un círculo. Entonces, esas ideas bonitas que teníamos de los pedacitos de los pies en la tierra, los oídos para escuchar, los codos fuertes, un corazón amplio, cómo se traduce en nuestros estudiantes y en nosotros los trabajadores de la salud y cómo llegamos a esos círculos, que creo que Luisa ya nos dio un contexto importante, pero podríamos pensar que quizás, seguramente en Brasil puede que suceda y en otros territorios, pero aquí en Colombia, en nuestro proceso asistencial de servicios en salud, también luchamos desde la formación y también en el entorno laboral con procesos burocráticos. Tenemos una mercantilización del derecho a la salud y una naturalización de enfocar los procesos de la vida como se orientan los procesos de una industriales de producción. Aquí mi referente ha sido en los últimos años la profesora Adriana Ardila. Les invito como una referencia. Ella es doctora en la maestría de salud colectiva de la Universidad Nacional y ha escrito mucho en Colombia sobre los procesos de producción en el marco del neoliberalismo en la formación y en el entorno laboral de los médicos colombianos.
Y ella nos menciona, estamos transformando, ya estamos incluidos, no en ese bonito sentido ético de que yo a veces miro a los estudiantes de primer semestre con esa ilusión de curar, de salvar incluso, con esa perspectiva, pero después decir, mire, vamos a ser parte de unas cadenas productivas compuestas por unidades de negocio con potencial lucrativo. Y es ahí donde nos convertimos en una fuerza laboral, en una fuerza de trabajo y donde luego no tendremos ni derecho, ni voz, ni voto para ser partícipes en los procesos por la dignidad laboral, que eso también nos causa burnout. Y pues finalmente terminamos o devenimos en este ejercicio de empezamos a cosificar nuestro objeto de práctica, que es cuidar la salud, mantener y acompañar el proceso salud-enfermedad, y empezamos a cosificar y por ende, pues también los que se están formando aprenden ese proceso de cosificar y eso también nos desgasta. Dale la siguiente. Creo que ahí entonces podría ser desde el que está formado hasta que los que ya estamos formados, entonces algunas características o algunos comportamientos disruptivos que pueden suceder. El tema de no solamente a un individuo, sino al colectivo, desmotivación, apela siempre a su vocación y todo es ideario, pero estamos en el marco de una cadena de producción donde estamos cosificando sus cosas. En Colombia esto es muy frecuente, la penalización y la por debajización de las quejas y el decir es que tú eres el problemático o es que tú eres la problemática, la que pone queja. ¿No es cierto? El agotamiento entre todo un proceso y sin fin de cosas que es muy posible que pase y que sigue pasando a pesar de que han habido ya nuevas perspectivas o cosas que en las cuales podríamos aceptar. Y la siguiente. Entonces, creo que ese es un ejemplo, por ejemplo, cómo uno empieza bonito el turno o tu ejercicio de formación y cómo te vas acotando y ese cansancio te mata a ti y a tus pacientes. Dale la siguiente. Entonces, ¿en qué terminamos? O en cuáles posiblemente, aparte de todo lo que nos muestra la imagen gráfica, tenemos más miedos, mayores riesgos de ansiedad. Si nos buscamos y la bibliografía con el tema de calidad y seguridad del paciente, entonces todo el tema de las quejas, mayores errores médicos, el tema de ya no escucho a mi paciente, tengo fatiga, si me enfermo, y devenimos, creo yo, que así como tenemos inercia terapéutica, pues también devenimos en una inercia de nuestra vocación y en una inercia de querer cambiar las cosas. Nos enajenamos y nos metemos en círculos o guetos, el de que eso sí no es conmigo, si no me afecta directamente a mí, entonces no es mi problema. Dale la siguiente. Entonces creo yo que empezar a buscar como algunas de las soluciones, como les digo, mi línea va más por el tema de la medicina gráfica, la salud gráfica y la salud narrativa, entonces esas cosas que decimos, mire, enfermar es humano y también es humano cuando el paciente es el mismo médico o estudiante de medicina. Dale la siguiente. Entonces ese superhéroe que a veces nos idealizaron, miren en lo que termina. Cansados, agotados, sin la motivación, en el itinerario y dentro de una ruedita de hámster. Dale la siguiente. Entonces ahí está la explotación con ese burnout. La siguiente, por favor. ¿Qué posiblemente podría ser? Y aquí uno de los referentes también interesantes es los profesores Juan Gervas y Mercedes Pérez, desde el ejercicio también reflexivo de la prevención cuaternaria, desde los cambios de perspectiva, de cambiemos esa perspectiva de salvadores y superhéroes, acompañadores y cuidadores, ya que también nos podemos enfermar. Quizás también el de seguir promoviendo estos tipos de ejercicios, por ejemplo, esto tan bonito en lo que estamos en esta tarde, el ejercicio de refinamos dentro de nuestro quehacer docente de formación ese objetivo de la práctica y de la formación. Y desmitificación, sobre todo aquí en Colombia, el tema del colectivo, porque históricamente, por nuestra historia de violencia, cada vez que decimos nos vamos a unir, se escucha el miedo, el trabajar en colectivo, no, y menos los médicos, porque fuimos históricamente sindicalizados y segregados por el antecedente de toda la historia de violencia social, política y económica en nuestro país, y aprender términos y o conceptos o adquirirlos como el buen vivir. Dale la siguiente.
Estas son algunas de las infografías que Mónica, sobre todo esto fue en el ejercicio de pandemia, pero creo que todavía lo mantenemos. El agotamiento también como una urgencia prioritaria. Dale la siguiente. Quizás también el ejercicio de no me agredas, no me persigas, no me asaltes, no me insultes, que no soy de piedra, y a veces no me grites, que tengo mis oídos, esos oídos que eran para escuchar a mis pacientes, pero tal vez también los tengo cansados y puedo decir un momento, puedo decir no. Dale la siguiente. Pido tiempo para minimizar errores, para tratar con personas en esa cosificación y no con usuarios, objetos o prestadores, y para mantener la dignidad. Dale la siguiente, por favor. Quizás es importante, y aquí mi referente es el profesor y psiquiatra de salud colectiva, Agustín Baruá, de Paraguay, que ha escrito varios elementos, y él nos menciona esto, dice, solo es posible pensar la salud, el buen vivir y los cuidados de manera colectiva, construyendo con otros, porque a veces ese ideario del autoayuda, el auto yo, me sigo encerrando y me segrego un poco más, reconociendo que las diferencias, las disidencias, las decisiones de los otros, respetando los límites de la patologización y la medicalización de la vida misma y todas las circunstancias que nos contienen. Entonces, a veces cometemos la falla de medicalizamos la vida de nuestros pacientes, pero también medicalizamos y normalizamos el ejercicio a veces de explotación que tenemos nosotros mismos. Dale la siguiente. Quizás algunos elementos que nos pueden servir y el actuar y tener referencias o ejercicios dentro de las áreas de la salud y los programas de formación en salud podrían ser interesantes. Este ejercicio que nos mostraba Luisa de un colectivo de lectura de libros, de apreciación del cine, apreciación de series, simplemente el hecho de salir a un parque creo que podrían también ser ejercicios colectivos y de reconocernos también como formar parte de un territorio. Dale, la siguiente. Entonces, el de leer un libro, ¿cuál fue el último libro no médico, el último journal no médico que se leyeron? Por ejemplo, dale la siguiente. Los ataques de risa que nos dan a veces, que quizás esa risa de que la risa cura, sí señores, la risa cura, dale la siguiente. Para muchos, el bailar, ejercicios de baile, ¿no es cierto? Dale la siguiente. Evitar ser nuestro propio médico, porque a veces nos cuesta, ¿no? Y como conocemos cosas de farmacología y de diagnóstico, en vez de ayudarnos, los que empezamos es a automedicarnos e incluso a tener unas conductas no muy sanas con nuestro propio cuerpo, nuestro propio territorio. Dale la siguiente. Y para finalizar, con lo que seguramente le doy paso más adelante a la doctora María Fernanda, es el ejercicio. Porque cuando estamos en formación, lo miramos en formación, pero también, y Luisa también lo mencionaba, el tema del colectivo en agremiaciones, asociaciones, sindicatos, ¿no es cierto? Que no tengamos que estar en esa sopesar allí, sino que tengamos también unos derechos y también una representación y un derecho también a agremiarnos. Dale la siguiente. Entonces, unidos somos más fuertes. Creo que eso es algo que podríamos empezar a hacer el ejercicio un poco más profundo y sobre todo desde la reflexión de la formación en Colombia y también ya como egresados. Dale la siguiente. Y que no tengamos que elegir entre a veces, no es que si usted es de la salud o es médico, es porque es más racional. Yo creo que no, que somos racionales porque somos emocionales y nos encanta y que tenemos derecho también a las disidencias, a las neurodivergencias, pero también tenemos derecho al consenso. Dale la siguiente y ahí les dejo a Cosmo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctora Karen. Realmente dan el clavo de muchas de las cosas que nos estamos preguntando, tanto desde los estudiantes como desde la docencia, ¿no? A veces no sabemos cómo. Sabemos qué, pero no sabemos cómo. Muchas gracias. Le damos paso entonces a nuestro primer comercial ovejero, que creo que viene muy a tono. Uy, ¿qué se me abrió aquí? No sé qué hice. Perdón.
que creo que viene muy a tono de lo que nos ampliaron la doctora Luisa y la doctora Karen. Les dejamos un minutito para que lo puedan disfrutar. ¿Qué tal nos fue con ese portugués? Todos comprendieron todo. Puedo decir regular sin. Claro, poesía Es plausible. no es para comprender, es para sentir, así que todos sintieron, yo creo. Seguimos. No sé lo que sentí. ¿Quieren que hagamos la lectura en voz alta? Sí, igual. ¿Quién se anima a leer poesía? ¿En portugués o en español? No traducido a español, claramente. Pues aquí yo soy el traductor, si quieren les leo. Poesía no se puede traducir. Dice Dinarte que no. Quedemos con el espíritu de la cosa. Bueno, creo que cada quien puede como mirar el ejercicio. Creo que es un poema bello que, por cierto, no lo pasó Dinarte, de Tiago de Melo. Y que a ver cómo lo interpretamos cada uno, ¿no? Así es, Karen. Bueno, le damos paso entonces ahora a la doctora María Fernanda Castellanos. Ella también es especialista en medicina familiar de aquí de Colombia, miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar y miembro, esto es importante aclararlo, del proyecto de sindicato de médicos de familia en Colombia. Entonces, doctora María Fernanda, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Angelita. Saludos a todos. La verdad, creo que para hacer clic con este tema ovejero y ovejita negra, yo no traje presentación. Yo lo hago muy charlado y la verdad creo que hacer un abordaje un poco más integral e interdisciplinario, abarcando todo el componente de salud mental, enfoque académico y laboral, suele ser un poco más complejo de lo que creemos y de lo que podemos normalizar, ¿cierto? Adicional que tendemos a hablar solamente para nosotros como profesionales en salud, pero también existen personas interesadas en qué nos sucede, en qué nos pasa, como nuestras redes de apoyo como amigos, amigas, familia, que no necesariamente son médicos y a veces les cuesta un poco más entendernos la crisis que vivimos cuando estamos preparándonos en una especialidad médico-quirúrgica y aún más cuando llegamos tan cargados del componente laboral. Les compartí en el chat unos boletines que tenemos de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar. En los 2 primeros volúmenes, en la parte de Esenciales para el Alma, yo publiqué una experiencia personal que tuve con el tema de un trastorno de ansiedad y depresión que justamente tengo y que se me exacerbó justamente por lo mismo que hemos hablado junto con la doctora Luisa y la doctora Karen, y son estos horarios que asumimos los profesionales médicos y que, ojo ahí, no somos solamente nosotros, también es todos los profesionales, abogados, psicólogos, mercaderistas, o sea, todos tenemos una carga laboral muy fuerte y a veces normalizamos sentirnos mal, sentirnos agobiados, sentirnos sobrecargados y decimos, es que soy flojo. Y algo que pasa mucho, y no sé si en Brasil pasa igual, y me corregirá la doctora Luisa o el doctor Dinarte, pero en Colombia tenemos una maña muy fea y es como, mijito, usted no tiene que estar triste, usted no puede estar mal, se levanta y sigue, porque acá usted no puede estar así. Y todos crecimos con estos patrones heredados desde nuestra infancia y por comenzar a decir y alzar la mano y decir, estoy mal o no estoy de acuerdo, te comienzan a señalar como una persona problemática, como lo mencionaba Karen, te comienzan a señalar como alguien que entonces rompes las reglas, pero no es que las estás rompiendo porque estás haciendo daños, por ejemplo, de que protestaste y rompiste un vidrio, no, sino porque te saliste de esa estructura que
socialmente siempre te han embarcado, o sea, metido en qué es lo normal o lo aceptado, ¿sí? Y digamos que eso nos pasa muchísimo a todos los que nos vamos muy por las áreas humanas, donde nos comenzamos a integrar en decir, venga, nosotros como médicos, como médicas, primero tenemos que estar bien para poder atender a nuestros pacientes. Primero tenemos que conocernos para poder estar con nuestra familia y poder aceptar cosas de nuestra familia. Y muchas veces, hasta yo creo mucho en temas energéticos, como en la parte de la energía, el karma, el dharma, que muchas veces cuando yo me formaba en pregrado, pues era una medicina muy occidental, claramente, y eso era como inconcebible en la mente de uno. En este momento soy partidaria de hacer constelaciones familiares, de hacer temas de carta natal, porque muchas veces irse a esa parte como más, por decirlo, escéptica, te puede acercar como hacia tus propias raíces como persona y como humano. Y ahí es donde nosotros tenemos que radicar. De nada me sirve tener 1000 titulaciones. De nada me sirve ser el especialista con fellow, con superespecialidad, con 10,000 publicaciones en Lancet, en el New England, cuando emocionalmente no estoy bien. Y ahí vienen factores, y nosotros que somos especialistas en medicina familiar, y sé que hay unas amigas mías que no son médicas conectadas viendo esto, también tenemos que decir, venga, ¿hasta qué momento dejo que mi trabajo me absorba tanto para poder suplir una necesidad que sí es económica, pero también para suplir un trabajo donde puedo ser fácilmente reemplazable? Y eso es algo que hemos venido discutiendo en muchos años para acá. Antes tú podías faltar un 31 de diciembre, un 24 de diciembre, fechas de cumpleaños, aniversario, matrimonio, como por ejemplo pasa en El Diablo Viste a la Moda, donde Andrea deja de ir al cumpleaños de su esposo por estar con Miranda Presley. Lo mismo pasa en la parte médica y lo mismo pasa con todas las profesiones. Dejamos a un lado lo que nos mueve y lo que nos siente por comenzar a suplir cosas que a veces se van a ir y son momentáneas. Entonces les quería compartir como esa experiencia personal que tuve cuando uno en verdad dice, pucha, toqué fondo, y en verdad fue como una oportunidad de volver a renacer, que muchas otras profesionales, colegas, no lo han logrado. Hace un mes, me corregirán, 2 meses aprox en Bogotá, una residente de cirugía general se suicidó, claramente por la sobrecarga de la residencia de cirugía general, que todos muchas veces decimos, uy, ortopedia, no, cirugía, no, urología, no, traumáticas, y a veces hasta uno en medicina familiar lo señalan y dicen, no, es que ustedes son muy relajados en la vida. No, lo que pasa es que nos comenzamos a centrar en que en verdad nos preocupamos por no solamente aprender, sino por ser familia. Y eso es lo bonito y lo que nos hace únicos a nosotros. Ahora bien, yéndonos al contexto y al componente laboral, no sé cómo estemos en el resto del país, en el resto del continente, en Latinoamérica como tal, pero sé que las condiciones que estamos viviendo en Latinoamérica, Centroamérica, hacia la parte económica y sociopolítica, están siendo muy fuertes. Están existiendo recesiones económicas que ya vienen países hace años atrás con estas recesiones como Argentina, donde Venezuela ya viene con una recesión económica, Colombia ya está entrando en un proceso de recesión económica también, y son contextos económicos o políticos que muchas veces creemos que por ser médicos, ser médicas, no nos competen, pero es un grave problema, porque la mayoría de los dineros que ingresan a un país van destinados para todos los sistemas de salud. Si yo no tengo dineros en el sistema de salud, ¿qué cobertura le voy a dar a mis pacientes? O mejor aún, o peor aún, ¿cómo nos van a contratar como especialistas o como profesionales? Entonces, sí nos compete la realidad política de un país, la realidad económica, la realidad social. Y por eso también nació acá ahorita, por primera vez, pues nació ya de que estamos estructurando el proyecto sindical de especialistas en medicina familiar. Es un proyecto que ya, la verdad, por lo que he escuchado, viene surgiendo hace muchos años atrás, casi como desde el 2010, y lo estamos materializando en 2024, casi 14 años después. Y la persona que inició la idea, y yo tengo que darle crédito, es un amigo que es un residente acá también de Bogotá. Y la secundé en mi momento, que ya era residente, en ese momento ya soy especialista, la secundamos y nos apoyaron otros especialistas y nos apoderamos 7 profesionales, residentes y ya especialistas y hasta especialistas de muchos años de graduados. Y uno dice, ¿por qué ahora sí y antes no? Porque en este momento la situación de Colombia que estamos viviendo, y por ejemplo, pues para ustedes que están en otros países, la situación de Colombia, estamos en un momento que no sabemos en dónde estamos, para dónde vamos, donde quieren hacer reformas, que claramente sabemos que la mejor opción es para
mejorar la salud de los colombianos, pero que lastimosamente el personal que es el más duro o los más especializados en atención primaria, como nosotros médicos familiares, no nos están contemplando. Y las situaciones laborales cada vez están peor. Entonces tú comienzas a iniciar una especialidad de 3 años porque la parte de medicina general comienza a ser un poco más pesado, los pacientes te demeritan, los pacientes dicen, es que usted es un pinche médico general, y palabras por ese estilo comienzan a agobiarte como médico general y te favorecen ese burnout. Tú comienzas a hacer una especialidad y sales y no encuentras un panorama laboral estable, tienes deudas. La mitad de mis compañeros que se gradúan conmigo tienen deuda con ICETEX o con bancos. Pensar de que una compañera me decía hace poco como, no sé qué voy a hacer, Mafe, porque ya me llegó la primera cuota del ICETEX. Y el ICETEX acá es una institución prestadora para como subsanar, subsidiar en los temas del estudio, pero te cobran intereses. Y decía, no me contratan porque tampoco me contratan como médico general porque saben que voy a renunciar si me sale como un trabajo como especialista. Y ahí también comienza a recaer todo un contexto biopsicosocial de todos nosotros, donde tenemos que pagar servicios, tenemos que pagar comida. Hay personas que son papás, mamás, cabezas de familia, madres solteras, y entraron y hicieron una especialidad con el mayor de los amores y se estrellan, porque la palabra es uno se estrella con la realidad de una sociedad que no te ofrece oportunidades laborales dignas. Y viene a lo mismo, ¿cuál es la dignidad que tenemos nosotros como médicos? Años y años normalizamos hacer 24, 36 horas, 72 horas, hasta a veces 8 días en el hospital. No sé quién de nosotros, pero yo, por ejemplo, lo máximo que llegué a hacer fueron 72 horas en un hospital cuando era interna. Y estaba hablando 2016. Y uno dice, ¿qué necesidad de hacer estas cosas? Y todo esto viene acumulándose y como venimos normalizándolo, llega un punto como la gota que rebasa el vaso. Nos desbordamos completamente. Y el resultado puede ser resultados catastróficos, como que tú termines con tu vida o que te refugies en algún vicio. Algunas personas pueden llegar a tener una parte como de salud mental, que es la parte de la actividad física, que nos dimos cuenta con pandemia, que realizar actividad física fue espectacular, porque por lo menos te distraía un poco, pero hasta quedarse encerrados haciendo home office favorecía muchos temas emocionales. Ahora pensémoslo, nosotros nos la pasamos 8 horas en un consultorio y no tenemos a veces ni tiempo para levantarnos para ir a un baño. O mujeres que a veces ni siquiera tienen el tiempo para ir a un baño para limpiarse en su ciclo menstrual. Y uno dice, ¿qué tan digno es esto? O sales y te toman una foto diciendo, la doctora, el doctor se tomó un café. Y las redes sociales, conforme pueden ser nuestras aliadas, también son nuestras enemigas muchas veces, porque pueden informar si se da bien, pero también pueden desinformar. Y a veces la gente prefiere la desinformación y el odio antes que informarse y hacer cosas con amor. Y es muy triste, porque también nos enseñaron a que siempre debemos buscar un culpable, a que siempre debemos señalar y no debemos mediar. Entonces, digamos que por lo menos tener este espacio donde se hizo una apertura desde la parte de Luisa, con todo el componente comunitario, todo el componente burnout, pasar a toda la historia, como nos la mencionó Karen, y cerrar con la parte de todos tenemos un proceso emocional y cada quien lleva su proceso emocional de base y lo importante es poderlo exteriorizar y no quedarse solo con eso. También nos dice como, venga, no solamente nos debe importar ser el mejor profesional en salud, sino también nos debe importar garantizar temas laborales. Y la única manera de poder pararse en un gobierno, en un Estado, en una sociedad de Estado, como se dice muchas veces, es agremiándose. Y es un grave problema porque la profesión que más unida debería ser seríamos los médicos. Pero siempre estamos mirando ahí, venga y no sé qué, o siempre juzgamos. Y a veces no pensamos que este colega que aceptó un trabajo donde le pagaban mucho menos de lo que merecía, de pronto es porque lleva 3 meses sin empleo y necesita pagar deudas. O si no, le rematan sus cosas. Y eso también ahí cae la necesidad de nosotros como humanidad, como humanos y como colegas y la empatía. Eso les traía hoy como en modo charlita, no diapositivas. Muchas gracias, Mafe, por tu confianza con nosotros también en contarnos tu
como bien lo dijo Karen, tus narrativas, cierto, de vida, escucha uno reflejado ahí a muchos de los colegas, ¿no? De los médicos, y creo que por lo que nos contó Luisa, no solo en Colombia, sino también allá, ¿no? Esto es importante, que pareciera como un estilo que se ha internacionalizado. Muchas gracias por estas intervenciones. Creo que abrimos el espacio a los comentarios, las reflexiones, las inquietudes que podamos compartir respecto a esto que nos han contado las doctoras o otras cosas que por ahí hayan quedado en el tintero. Quien quiera puede hacerlo en el chat o levantando la manito y toma la palabra. Karen, adelante. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, yo soy residente de primer año de medicina familiar en la UPTC y pues quería hacer un comentario respecto a esto. En mayo tuvimos la oportunidad de hacer una rotación internacional con la Universidad Federal de Pelotas y con nuestros compañeros pues vimos que la forma de trabajar en el sistema de salud de Brasil pues es bastante diferente. Y si nos centramos un poco en el tema del cual pues nos interesa el día de hoy, yo vi una gran diferencia en las jornadas laborales, en el trato a los residentes, en el trato a los internos, en el trato a los estudiantes. También nos llamaba mucho la atención que no hay un manejo del tiempo tan estricto como se hace acá en Colombia, porque nosotros, o bueno, yo como médica general tenía 20 minutos para ver un paciente y tratar de resolver su queja de salud, cosa que en Brasil, en lo que pudimos ver en las unidades básicas de salud y en algunos otros sitios por donde tuvimos la oportunidad de rotar, no se hace de esta forma. Allí es más flexible, es más amplio, los pacientes tienen la oportunidad de hablar, de expresarse y así los médicos pues hacen lo mismo. Entonces yo creo que definitivamente lo que decía la doctora Mafe es que pues el sistema y la doctora Karen lo que decían, el sistema en el cual estamos y trabajamos y pues hacemos parte, no nos brinda o no es promotor de que nosotros como trabajadores de la salud tengamos una buena salud mental, que es como el pilar para que de verdad podamos atender a nuestros pacientes. Entonces yo creo que hay muchas cosas del Sistema Único de Salud de Brasil que serían ejemplo para nosotros acá en Colombia. Eso era. Muchas gracias, Karen. Por ahí, Luisa, no sé si si se habrá entendido para Luisa especialmente. Sí, creo que en el sur tienen una experiencia diferente con el sistema de salud. Es mejor que en la mayoría de lo Brasil. Por ejemplo, en mi residencia, estoy en el segundo año y todos tenemos solamente 15 minutos por paciente para todo. No importa qué es, si es una embarazada, si es un síntoma COVID, cualquier cosa es solamente 15 minutos. Pero tenemos más tiempo si hacemos visitas domiciliares, grupos. Tenemos tiempo para hacer esto, porque es bueno, pero por las consultas individuales es muy, muy, muy estresante. Cuando yo empecé en la residencia, nuestro horario es de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero cuando empecé, yo me quedaba hasta las 8 de la noche, porque no conseguía atender las personas en 15 minutos, porque no es un atendimiento de buena calidad. Pero me quedar 12 horas en la unidad básica no era bueno para mí, porque también tenía que... no sé hablar muy bueno en español, pero era 1 hora hasta mi casa. Entonces yo llegaba en casa a las 9 de la noche. Esto me dio muy, muy, muy estrés y estaba muy mal. Entonces tuve que disminuir el tiempo por paciente porque si no, no aguantaría terminar la residencia.
Entonces, qué bueno saber que en Pelotas es diferente y que tenemos buenas experiencias también. Sí, con lo grande que es Brasil y el SUS, hay como una heterogeneidad de experiencias, ¿no? Por ahí de pronto. Y después Karen también fue bastante optimista, ¿no? Y no siempre es todo esto tan Sí, azul. doctor, es verdad. Qué bueno que salió con esta buena Yo idea. apoyo a Karen, yo también Sí, percibí no, eso. es verdad, sí. Sí, sí, sí. Por lo Claro, es menos una en cosa pelotas. compartida. Pues Y no sé en Así. cómo es bien. Ah, no, continúa, Luisa, continúa. Por favor. no, iba a hablar que no sé cómo es en Colombia, pero como en Río y en otras grandes ciudades tenemos el tráfico, ¿cómo se habla en español? No sé, Sí, tráfico. tráfico, Sí, tráfico. entonces nuestras personas están con muy mala salud mental. Y esto es muy difícil para nosotros que venimos de ciudades pequeñas llegar a la residencia y ver fuzil, no sé cómo se habla, armas grandes y las personas amedrentadas y la clínica en Río, por ejemplo, la clínica siempre cierra por los tiroteos. Y esto también es una cuestión de salud mental para nosotros. Tenemos que bajar al suelo y nos quedar allá hasta que todo pase. Entonces, Muy extremo también. Aquí, Luisa, hay muchos colegas de médicos que en sus rurales especialmente también se ven muy expuestos a esto que tú estás contando. Mm. Bueno, le damos la palabra a Henry. Bueno, muy buenas tardes. Eh, un saludo muy fraternal a los profes, a los colegas, a compañeros, en especial a la doctora Karen, gran amiga de hace mucho tiempo. Eh, pues respecto al tema, sí, yo creo que es algo que nos pone a pensar, ¿no? Nos pone a meditar y nos pone a reflexionar muchas veces, porque no sé, pues obviamente nuestros compañeros de tierras lejanas, no sé si experimentan eso, pero yo creo que ya hemos normalizado mucho el abusar de nuestra salud mental, ¿no? O sea, yo creo que hablo de nuestros colegas, pues médicos generales, otros especialistas, sí, que ya es muy normal, sí, el hecho de que pues abusamos de nuestro tiempo, abusamos de nuestra energía, de nuestra paz mental, y creo que se nos olvida mucho que primero que todo somos seres humanos, somos personas, somos hijos, somos hermanos, somos padres, somos amigos, y muchas veces eso es lo que dejamos a un lado por el hecho de continuar nuestro trabajo, ya sea o por vocación, porque eso es una vocación lo que tenemos, pero muchas veces y sometidos o forzados por un sistema de salud y un sistema laboral que de cierta manera nos forza a estar en esa situación. Y es algo, es como replantearnos, o sea, eso creo que en la invitación de estos temas es a replantearnos hasta qué punto estoy dispuesto yo de abusar de mi salud mental, de mi paz mental y sacrificar tanto, porque pues que nosotros no solo somos médicos y como decía la compañera, la doctora Karen, pues nosotros no somos los superhéroes, no somos los salvavidas, sí, nosotros también somos seres sintientes, somos seres que tenemos nuestras preocupaciones, nuestras eh, pues, deseos, sueños también, y pues no es justo tampoco sacrificar todo eso por muchas veces cumplir a un sistema laboral, un sistema de salud que obviamente sí necesitamos, es una necesidad, todos también tenemos, tanto por vocación, pero también por necesidades económicas, familiares, el trabajar, pero pues yo creo que es una invitación a replantearnos eso, que hasta dónde vamos, o sea, tenemos que ponernos un límite, porque a experiencia propia, yo lo digo, yo trabajaba muchas horas, sí, trabajaba noches seguidas, 24, 36, 48 horas seguidas, y uno ya se como que llega a un punto y replantea y dice, bueno,
¿para qué? O sea, si el que está padeciendo toda esta situación, pues soy yo. Y pues obviamente va a repercutir negativamente en mi relación con mis amigos, en mi relación con mi familia. Y entonces, pues como una invitación a reflexionar eso, ¿no? Y pues también transmitirle esa reflexión a nuestros compañeros, que pues obviamente no están acá con nosotros conectados, pero pues es algo como a transmitir esa preocupación de decir, venga, no vale la pena sacrificarse tanto y desgastarse tanto para conseguir algo, sino pues obviamente es tener una vida y una vida por fuera de nuestro trabajo y de nuestro hospital o nuestro centro de salud. Muchas gracias, Henry. Doctora Mafe. Sí, yo justamente ahorita cuando hablaba del tema Luisa y tocaste el tema de los rurales, era un tema que me parecía que sigue siendo muy álgico y también se va muy a la historia del mundo. En el mundo toda la vida han habido guerras, toda la vida, o sea, literal, no hay ninguna parte, desde la Biblia, literal, si somos religiosos, la gente se mataba, literal, se asesinaban. Y cuando uno a veces, por ejemplo, sé que de pronto en algunos lugares, en las ciudades, vemos violencia también, pero por ejemplo en Colombia, cuando vamos a zonas rurales dispersas, donde solamente llega un radio y escuchando o la noticia de o sea, estos lugares como de personas armadas versus lo que es el ejército o la fuerza del Estado, uno dice, Brutus, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo podemos ayudar? Y muchas veces hasta hay médicos, y en la historia de Colombia hasta hace muchos años, por ejemplo, en un municipio que es el Bagra, Antioquia, que es en Antioquia, zona súper pesada, mataron a un médico. Y la respuesta fue como, sí, por 2 años no mandamos más médicos. Y ahorita volvieron a mandar médicos y otra vez con temas de amenazas y demás. Y el problema es que no es un médico que diga y levante la mano, yo quiero ir a hacer un rural a una zona rural dispersa, sino es que entras a un sorteo y te obligan a ir allá, pero no te dan las condiciones mínimas. Entonces también hemos permitido eso y eso no es ahorita, de la época de ahorita, esto viene desde el 90 y hasta lo puedo decir desde la época de una de mis hermanas que es médica del 98, donde era en el 98, casi graduándose en 97, en una toma de un paro por la guerrilla colombiana cerca de Bogotá, en Facatativá, les tocó encerrarse en el hospital. Y tú dices, venga, si están pasando cosas desde el 90, estamos en 2024 y sigue pasando igual, ¿qué nos pasa como sociedad? Y también cómo nosotros seguimos también colocándonos en riesgo. Pero a veces nos dicen, es que la medicina es una vocación. Es que usted es médico por vocación. Y se nos meten con la vocación pensando que la vocación nos alimenta, nos da la vida, nos da una familia o nos da una estabilidad emocional. Y lo peor, que a veces a mí me parece que es lo peor, es que las personas que más nos suelen mencionar esto son propios colegas. Ni siquiera es gente externa a uno, sino propios colegas. Entonces uno dice, Brutus, ¿qué pasa? ¿Qué hemos perpetuado? Y es como lo mencionaba Henry, como lo hemos mencionado en esta reunión. Quería decir eso. Gracias. Gracias, Mafe. Doctora Karen. Yo quería también como hacer énfasis en ese ejercicio de la idealización de la vocación, ¿no es cierto? En lo personal también a veces me llama la atención y eso con nuestros residentes o con los estudiantes me asusta, me moviliza un poco que mis estudiantes quieran ser Doctor House, porque esa es la visión, ¿no es cierto? Para mí, en lo personal, el antimédico es él o el profesional, el que no le pregunta al paciente, el que medicaliza, el que no hace prevención cuaternaria, el que no le cree al paciente, empezando por ahí, ¿no es cierto? El que no examina. Entonces, y esa es la visión que tenemos, ¿no es cierto?, de ese ideario y también de un estatus social o una aspiración en el contexto social, cultural y económico de la visión de un profesional de la salud. No, también es muy frecuente el tema de los códigos de vestimenta. Generalmente, entonces, hay un estatus o hay un código de vestimenta, por ejemplo, para el profesor, y ahí sí con estos hombres cisgénero, generalmente con corbata, entonces ese es el profesor. Y no la chica o el chico un poco más jóvenes con uniforme que a veces se camufla y que parece estudiante, ¿no es cierto? Entonces, y también se deslegitima el ejercicio, sea de docente,
o de formación o de contextos diferentes de aprendizaje, como yo lo mencionaba, en el ejercicio comunitario o en entornos o en territorios. Porque todavía seguimos pensando que formar en salud, que formar en medicina es en un hospital, cual siglo XIX a lo francés. Entonces, es interesante también y creo que nuevamente agradezco el espacio porque estos espacios nos llaman a la conversa, a la juntanza y a la reflexión y a la movilización también, una movilización desde el pensamiento y desde el ejercicio del narrar, del contarnos. Creo que también es este ejercicio válido en el sentido de que nos ayuda a conocer otros meridianos. Posiblemente lo que Luisa mencionaba, no, en el sur de Brasil puede que sea diferente, pero habría que mirar qué pasa en el nordeste, qué pasa en ciudades un poquito más a lo citadino, un poco más rurales, cómo está el ejercicio allá, y entendiendo que finalmente pues somos el producto de una historia de colonización y descolonización, que estamos en un modelo, en un ejercicio de mercado. Creo que eso también vale la pena. Esa les quería mencionar. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, duda, queja, PQR, se les acepta. Se recibe todo. Se Gracias. recibe. Doctora Luisa. Yo iba a hablar exactamente lo que a doutora Karen estaba hablando, porque creo que cuando hablamos que no tenemos tiempo para la salud mental y que tenemos que atender muchos pacientes, nosotros estamos en el territorio, pero continuamos con la lógica del hospital. Y no es posible hacer la medicina familiar y comunitaria si no conocemos el territorio, si no conocemos las personas y si no conocemos cuáles son sus condiciones de vida, su ambiente, su casa, su familia, en qué contexto están, toda la determinación social de ellos. Esto es imposible de hacer en consultas individuales en el consultorio, imposible de hacer en 15 minutos o 20 minutos. Entonces, para más también de pensar en nuestra salud mental, las agremiaciones que doctora María Fernanda estaba hablando, es importante para esto, para pensarmos en qué sistema de salud queremos ser, para no ser centrado en el médico, no ser un modelo biomédico de Europa, pero un modelo de sistema de salud para nuestros territorios, para la América Latina, y que hable con nuestras poblaciones que tienen necesidades de salud muy diversas y que necesitan de nosotros tenemos un olhar especial para ellas. Muchas gracias, doctora Luisa. No sé si hay alguna otra inquietud, comentario, reflexión en quien nos acompaña. Ahí está, Mafe. Con el cuidado y el cariño. Yo puedo decir que la mejor psicoterapia muchas veces son las mascotas. Ellos nos han demostrado que el amor que dan es una vaina, o sea, loquísima. Que uno dice como, si pudieran hablar, Sí. ¿qué nos dirían? Y son todos los animales, todos, hasta las vacas, o sea, todos. Aquí ya veo que hay amores gatunos, perrunos y por ahí todos los demás. Muy bien. Pues nada, para ir sintetizando y no alargar mucho, creo que podemos empezar a pensar algo que no sé si lo entendí bien, Luisa, esta idea de la prevención quinquenaria. Me pareció una cosa, yo no me lo había imaginado, donde el propio profesional de la salud tiene que ser objeto de cuidado y como nos lo decía la doctora Karen, un cuidado que empieza por unas estructuras que imponen unos significados sobre lo que es o no ser buen médico, buena médica, y tal vez con las que hay que empezar a reflexionar y hacerlo de manera colectiva, que creo que también es un poco el punto al que queríamos llegar, cómo hacemos rebaño para poder entre todos empujar un poquito esa reflexión y esas transformaciones que hay que hacer de esa imposición de significados que tanto lastiman a los médicos y a las médicas.
Yo quisiera que para cerrar la doctora María Fernanda nos diga cómo se pueden de pronto quienes estén interesados en sumarse justo a este rebaño de lucha por los derechos de la dignidad en la formación y en lo laboral de los médicos y médicas en todo el mundo, porque esto tiene que ser así. ¿Cómo se pueden vincular quienes estén interesados a esta organización? Pues bueno, ahorita acá en Colombia lo que estamos haciendo ya es, mañana cerramos la posibilidad para que se unan como, se podría decir como fundadores del sindicato, del gremio médico, del sindicato como tal colombiano. Lo vamos a llamar como Agremiación Colombiana de Especialistas en Medicina Familiar. Se va a llamar ACMEFAMI, porque tenemos la idea de ACMEFAM, pero pues ya ese nombre está tomado en Instagram. Hasta mañana hay la oportunidad para ser fundadores, pues tenemos una cuota básicamente que es para hacer los pagos honorarios de la abogada, porque a veces uno dice, no, sindicato es unirnos y ya, no, un sindicato trae representación legal, temas de contaduría pública, cosas de controles de dinero, o sea, son muchas cositas que van saliendo, que a veces eso puede que la gente se aburre y se canse, pero el objetivo es que de 1.500 médicos aproximadamente que tenemos en Colombia, nos podamos unir la gran mayoría para poder comenzar a tocar puertas. Entonces, cualquier cosa lo pueden hacer conmigo directamente. Creo que acá la doctora Angelita o la doctora León tienen mi número, me pueden escribir. O si no, pues creo que estoy como en todos los grupos, casi que sociedad de todas las cosas. Entonces, también ahí soy un poco visible. Entonces, con mucho gusto, bienvenidos. Si nos pueden ser fundadores, más adelante, ya después de la fundación del sindicato, pues van a estar los estatutos para poder que hagan la vinculación como socios normales para representación legal. Y la verdad quiero reconocer y dar muchas gracias por tenerlo presente, porque también se emocionan con nosotros como es la creación de un proceso sindical, porque eso es como ya tomar la primera medida de venga, es importante agremiarnos, es importante unirnos. Y ese dicho que toda la vida nos lo han dicho desde chiquitos, que el pueblo unido jamás será vencido, no es un tema de ni de, ay, sí, rebelión, no sé qué, no, sino que en verdad cuando uno actúa en equipo nos va mucho mejor y hasta eso se ve en nuestra práctica profesional. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Ya entonces quedamos ahí en contacto todos con todos, todas con todas. Me quedo con la idea también de que tal vez la medicina familiar pueda poner un ejemplo de un modelo diferente de estar y vivir con convicción en la medicina, ¿no? Entonces, por ahí dejamos abierta esa puertica. Finalmente, agradecemos, no sé, Dinarte, si tú tienes algo más por ahí. Sí, sí, solo agradecer a las tres colegas. Yo me quedé muy impresionado con la sintonía de las tres. Me parece, tal vez las tres hablaran antes, vamos a hacer así, pero realmente fueron muy armónicas las presentaciones. Y me quedé impresionado también con cosas así que son nuevos conceptos también que tenemos que discutir, ¿no? Que parecen a veces obvios, pero no son, ¿no? Eso de cuidar de la propia salud, ¿no? Y que las salidas no son solo individuales, también colectivas, ¿no? Y me parece que para nosotros médicos estar en colectivo es complicado a veces, ¿no? Algo que tenemos ¿no? que propiciar. Así que me quedo muy contente que tenemos ahí jóvenes lideranzas que están llevando adelante todo eso. Y ahora la música, para terminar. Bueno, antes de ir, música colombiana. Antes de irnos con la música colombiana, aplausos para las tres y para todos los que nos acompañaron. Hacer un agradecimiento especial también a la doctora Natalia Jaime y a la doctora Alejandra León, que hicieron parte de la organización de esta charla ovejera y nos apoyaron con los contactos. Contarles que la quinta charla ovejera va a estar en complicidad, va a estar ahí al ladito de la cuarta preconferencia latinoamericana de salud mental comunitaria y que este tema justamente va a tener lugar en esa charla que desde una vez se los anunciamos, va a ser el 17 de octubre, así que desde ya súper invitados y súper invitadas. Y pues nada, gracias y a la música. Y con la música nos despedimos para que todos después podamos cuidar de nuestra salud mental, física y todo más.
un poquito de Colombia para el mundo. Abrazos y mil gracias. Chao, ovejitas, que estén bien. Buenas noches a todos. Adiós. Hasta luego. Abrazos. Abrazo. Gracias.